Hola familia, buenos días. Gracias a Dios que tenemos esta oportunidad de estar juntos. Y pues gracias a cada uno de ustedes que es nuestro invitado hoy. Gracias por tomarse el tiempo de estar acá, de saber qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que estamos enseñando y ojalá que realmente Dios pueda hablar a tu vida hoy por medio de su palabra. Para ustedes que no han estado en este mes o que son nuestros invitados, lo que hemos hecho durante este mes es estudiar acerca de ¿por qué somos más que vencedores en el Señor Jesús? ¿Por qué nuestra identidad, cuando está escondida en Él, realmente entendemos que no se trata de enfrentar la vida en nuestras fuerzas, en nuestro ánimo, en nuestras buenas intenciones, sino realmente vivir una vida con intencionalidad? Y cuando lo hacemos de esa forma, nos damos cuenta que Él nos llama a entender que no nos debemos dar por vencidos, que estamos en un entrenamiento espiritual y que ese entrenamiento lo que hace en nosotros es animarnos en medio de la vida que estamos viviendo a poder descubrir para qué es que estamos acá, cuál es el propósito. Entonces, quiero comenzar esta mañana con lo siguiente, y es cada vez que yo que tengo el privilegio de enseñar la palabra de Dios, yo tengo en mi mente cualquier cantidad de pensamientos. Yo sé que algunos de ustedes han dicho, pero no parece, pero sí. Yo estoy pensando, ¿qué van a pensar? ¿Cómo lo van a tomar? ¿Será que sí van a creer? ¿Será que no van a creer? ¿Qué va? O sea, una cantidad de cosas que pasan por mi mente y por mis pensamientos. Y finalmente tengo que permitirle al Espíritu de Dios que enfoque todo eso y que me recuerde algo muy importante, y es que una de las cosas es no se trata de mí, o sea, no es mi mensaje, no soy yo, no soy el Espíritu Santo, sino que es Él el que va a convencer a las personas con la palabra de Dios en qué es lo que las personas deben escuchar y con qué se van a quedar cada vez que tengo la oportunidad de transmitir el mensaje. Entonces, cuando pienso en eso, realmente mis pensamientos se aclaran. Obviamente sigo teniendo nervios, pero pues por lo menos ya sé que es Él el que está haciendo su obra en mí y en medio nuestro. Entonces yo te quiero preguntar a ti hoy, ¿qué tal de ti? ¿Cómo vas con tus pensamientos? ¿Cómo es esa lucha aquí adentro de tu cabeza con pensamientos de preocupación, de angustia, de temor, de cómo vas con eso? Y realmente cuando nosotros entendemos que aquí dentro de nuestra mente hay una lucha con nuestros pensamientos, pues es claro lo que dice en Proverbios, que nos dice, porque cual es su pensamiento en su corazón, tal es él. Es decir, que nuestra vida es un reflejo de nuestros pensamientos. Piénsalo por un momento. Tu vida refleja tus pensamientos. Y yo quiero hacer una aclaración de pronto para ti, que eres nuestro invitado, sobre todo. Aquí no, en nosotros no enseñamos positivismo ni charlas de motivación personal, como te vas a dar cuenta. Pero sí, algo que no podemos nosotros pasar por alto es que lo que pasa en nuestra mente nos juega a veces unos papeles muy importantes en nuestra vida, en cómo vivimos y en cómo terminamos haciendo cosas o a qué le terminamos apuntando. Entonces, una de esas cosas es que hay una frase que dice que si tú piensas que no puedes, es verdad, no puedes. ¿Sí? ¿Tú lo has escuchado? Y yo creo que a veces no es tanto no puedo, sino no quiero. Entonces, dime tú, cuando tú dices no puedo, ¿es no puedo o no quiero? ¿Cómo es la cosa? Y ahí empezamos a entender pensamientos, porque la gran diferencia está en que yo puedo decir aquí no puedo, pero en el querer yo sé que podría, pero lo que me gana a veces es que no soy intencional. Como hemos estado hablando durante este mes, de pronto soy perezoso en eso. De pronto quiero es que sea la otra persona la que cambie o las circunstancias las que cambien y no yo. ¿Ok? Entonces, a veces no es no puedo, es más bien como que no quiero. Entonces, me encanta un pasaje de la palabra de Dios que está en el libro de Zacarías y nos dice
que no es con nuestra fuerza ni con espada, sino que es con el poder del Espíritu de Dios. ¿Ok? Y ese era Dios hablándole a una persona que él estaba usando y que veía al otro ejército frente a la batalla que iban a tener y veían que iban a perder. Y lo que Dios le manda a decir es, no, no es con fuerza, ni con espada, ni con ningún poder humano, sino con mi espíritu. Entonces nosotros lo que estamos enseñando es eso. Cuando yo le pido al Espíritu de Dios que me guíe, que me direccione, que sea mi fuerza, Él con su gracia puede obrar un resultado diferente en mí. Eso fue lo que estuvimos hablando hace 8 días también, es entender que recogemos lo que sembramos y si estamos recogiendo una vida espiritual que nos agrada, es solamente por la gracia del Espíritu de Dios en nosotros. No es por nosotros, no es por cosas que hagamos o dejemos de hacer, sino por el Espíritu Santo que obra en nosotros. Entonces, Él sí lo puede obrar en nosotros y Él sí puede ayudarnos a que lo que pasa acá en nuestra mente haya un cambio. Entonces, yo creo que muchos de nosotros, y yo lo escucho todo el tiempo, uno tiene pensamientos que le juegan acá en su mente, que lo hacen sentir desde inferior o incapaz, ¿cierto? No puedo, soy menos, ellos son mejores, etcétera. Hasta pensamientos de víctima, ¿cierto? Nadie me entiende, pobrecito yo, a mí me toca muy duro, y todos esos pensamientos están ahí. Y pues lo que hemos estado hablando este mes es que eso es autoengañarse. Y parte de autoengañarse también tiene que ver con lo que sale en el orgullo y es la sobradez. Cuando uno pasa fresco, eso tranquilo. Y pues uno se engaña y después allá las cosas no salen como uno pensó. Entonces, creo que te ubicas en que realmente nuestros pensamientos nos juegan malas pasadas, nuestros pensamientos nos ubican en momentos y en situaciones en las cuales nosotros necesitamos es pedirle al Espíritu de Dios que sea el que nos guíe. Entonces, quiero que por un momento evalúes esta semana y bueno, encontré esta frase de Descartes que me llamó la atención, es un filósofo, sentir no es otra cosa que pensar. ¡Wow! Chévere, ¿no? Es así. Tus pensamientos, tus sentimientos y lo que haces, todo está conectado. Entonces, quiero que lo pienses en esta semana. ¿Cómo estuvo esta semana tu mente, tus pensamientos, tus actitudes entre preocupado, entre temeroso, angustiado, ansioso? ¿Cómo va a salir esto? ¿Cómo nos va a ir con esto? ¿Qué será? ¿Qué va a pasar? Etcétera. Todo el tiempo preocupado o realmente apacible. Y cuando hablo de apacible, quiero aclararlo aquí, no es desentendido de las cosas, no es como a la de Dios. Eso no es apacible. Apacible es poder sentir paz en medio de las circunstancias que le generan a uno que uno esté preocupado, ansioso, temeroso y que uno diga, yo sé en quién confío, es lo que acabamos de cantar, ¿cierto? Puedo estar en medio de una tormenta y sé que Él me ama, que Él me sostiene, que Él es mi roca, ¿ves? Entonces, ahí es donde viene la situación. Y pues vuelvo y lo aclaro. No es que esté equivocado que nosotros sintamos o pensemos de una forma en que básicamente es sin Dios, es carnal. La cuestión es qué hacemos con ese pensamiento, sobre todo. ¿Cómo manejamos esos pensamientos de preocupación, temor, ansiedad? ¿Cómo manejamos esa situación? Si no estás experimentando la paz de Dios, pues debes entender que tus pensamientos no están enfocados en Él. Ahora, ¿qué tal negativo? ¿Qué tan negativo eres tú pensándolo en esta semana? Negativo, negatividad, negativismo. No se puede, no, 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 no. Y si te das cuenta, ahí el contrario de negativo no sería positivo, es seguro. En una vida con Dios, nosotros
tenemos la seguridad de que Jesús es el que está con nosotros. Entonces, yo puedo llenarme de pensamientos negativos todo el tiempo y realmente que eso me afecte y me preocupe y me ponga temeroso. O yo puedo tener la seguridad de en quién he creído, en quién está escondida mi vida, quién me sostiene, quién es el que realmente a mí me da la seguridad. Entonces, ¿cómo te fue esta semana? ¿Qué tan negativo? ¿Qué tan seguro? ¿Okay? Anoche fue interesante en nuestro grupo pequeño hablar acerca del tema del domingo pasado, de recoger lo que se siembra. Y pues fue interesante darnos cuenta que a veces cuando Dios da una respuesta de no, pues nos está dando una cosecha, ¿no? Y a veces no nos gusta, pero está en las manos de Él lo que Él está haciendo en nuestra vida. Entonces, negativo o seguro. ¿Y qué tan mundano estuviste esta semana? Mundano. Ahora piénsalo. ¿Qué tanto tus pensamientos, estamos hablando de pensamientos, estuvieron deleitándose en los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vana gloria de la vida? Es decir, deseando tener lo que otros tienen, envidiando a otras personas, queriendo hacer lo que otros hacen. ¿Qué tan mundano estuvo tu pensamiento o qué tanto tu pensamiento en esta semana estuvo enfocado en lo eterno? Yo sé que aquí soy extranjero y peregrino, yo sé que aquí estoy de paso, mi vida aquí tiene un propósito para que Dios sea conocido, yo sé que lo importante es, si soy un papá, que mis hijos crezcan en el temor de Dios, si soy un hijo, conocer más a Dios, si estoy aquí conociendo más de Dios, entendiendo cómo todo esto que estoy escuchando se relaciona con un cambio de vida en lo que Él está haciendo. Entonces, date cuenta, solamente en 3 áreas que podemos medir, preocupado, negativo o mundano, qué tanto tu pensamiento estuvo en el otro lado, qué tanto estuvo apacible, seguro y eterno. ¿Ves? ¿Por qué realmente aquí adentro es que hay una lucha grandísima? Porque tú, como nos dice la palabra de Dios, sabemos lo que debemos hacer, pero muchas veces no lo hacemos y por eso es que el pecado nos genera esa culpa y esa vergüenza y volvemos otra vez a hacer las cosas en nuestros intentos en nuestra fuerza de voluntad y por eso es que no funcionan. Entonces, te animo, tienes otra vez otra semana, comenzando desde hoy, para decidir si quieres buscar del Espíritu de Dios estar apacible, seguro y pensar en lo eterno. Entonces, no se trata de asumir, sino que realmente seas honesto contigo mismo, qué estás reflejando. No te autoengañes, es realmente ser honesto. Poder decir, ok, necesito mejorar en eso. Entonces, hay una ilustración que leí alguna vez que me llamó la atención con respecto a esto del pensamiento y es con respecto a una zona verde. Ahora, tú ves este gráfico ahí. Cuando uno ve una zona verde, al cerebro nuestro le encanta ese lugar. O sea, yo creo que sobran dedos de la mano las personas que están aquí que dicen, a mí no me gustaría estar ahí. La gran mayoría de nosotros, uno lo piensa, uy, qué rico, se ve que el clima está delicioso, estar ahí a la sombra para leer o para simplemente sentarse a escuchar los pájaros, etcétera, caminar. Pero si te das cuenta, eso a nuestro cerebro le gusta, lo ubica, de una vez nuestro pensamiento se ubica en un lugar agradable. Ahora, haz de cuenta que tus pensamientos son como esta zona verde, ¿ok? Tus pensamientos, lo que está aquí, son como esta zona verde. Y cada vez que que tú, digamos, pisas esa zona verde, pues dependiendo con lo que lo pises, y si solo lo haces un día, pues se va a ver afectado, pero para el otro día se recupera, ¿cierto? Así son nuestros pensamientos. Nosotros nos damos cuenta, dependiendo lo que yo piense, si mi pensamiento es como una zona verde, pues
De pronto no me detuve mucho en eso, entonces pues se recupera. Pero el problema es cuando una zona verde se empieza a pelar. ¿Tú has visto? Por eso en los conjuntos cerrados ponen no pisar el prado, porque es que pues obviamente si la gente evita el camino y hace, ¿cómo se llama? El atajo y pisa la zona verde, todos los días, todas las personas pasando por ahí, se empieza a pelar, ¿cierto? Eso es lo que hace cuando uno transita por una zona verde que no debería transitar. Todo el tiempo ya llega un punto en que se empieza a pelar, sea en bicicleta o a pie. Ahora, este mismo concepto es lo que sucede aquí en tu mente, en tu cerebro, en tus pensamientos. ¿Ok? Tú ya tienes una serie de pensamientos que están acá, que son como este camino pelado. Tú ya sabes que ese es el atajo que siempre tomas, que ese es el camino por el cual siempre respondes cuando tienes un pensamiento. ¿Ok? Entonces, quiero que veamos qué es lo que nos dice la palabra de Dios primero con respecto a esto de los pensamientos. Entonces, quiero que busques Romanos capítulo 12, versículo 2. De pronto muchos de ustedes lo van a conocer y ojalá que sepan este versículo, porque esto que dice acá es lo que es como la idea de lo que estamos hablando. Si nuestros pensamientos son como una zona verde, entonces vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 12, versículo 2. Bueno, Dios dice, no se conformen a este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento o de su pensamiento. Ahora, mira todo lo que hay acá, obviamente no nos alcanzaría el tiempo, pero arranca diciendo algo importante y es comparando. Cuando tu mente, tus pensamientos están enfocados en lo mundano, en el sistema de este mundo, lo que nos está diciendo aquí la palabra de Dios es que tiene que llegar un punto en el que el obrar del Espíritu de Dios te muestra que por ahí no es el camino. Que cuando tú te la pasas en los pensamientos de este mundo, tú estás transitando el camino que ya está pelado. Eso es andar en el pensamiento de este mundo. Entonces es la forma en que tú consideras todo. El trato con las personas del sexo opuesto, el manejo del dinero, la forma en que trabajas, a lo que le apuntas, etcétera. Todo, cuando tú lo mides por la forma en que este mundo lo hace, es un camino pelado. Nunca va a ser un camino o una zona verde que es diferente. Y lo que nos dice aquí la palabra de Dios es que sí puede haber una transformación. Esa palabra ahí es la palabra metamorfosis, y pues la entendemos con lo que sucede, por ejemplo, con un gusano, ¿cierto? Cómo pasa de ser un gusano a, por medio de un proceso interno, luego llegar a ser una mariposa. Entonces, lo que nos está diciendo aquí, el cambio que hace la palabra de Dios, el cambio que obra el Espíritu de Dios en nosotros es de adentro hacia afuera. Y si te das cuenta, aquí lo está diciendo, viene del pensamiento, de nuestra forma de pensar y de entender la vida. Entonces, te recuerdo lo que leímos allá en Proverbios, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Es decir, esto es muy fácil de entender. Tú ves que hay personas que piensan, la persona que todo el mundo, que todo el tiempo piensa que no hay que dar papaya y que hay que aprovechar todo papayazo. Esa es su forma de vivir. Su pensamiento le hace vivir pensando que si dieron papaya, de malas, ¿quién los mandó a ser tan tontos? Yo voy a aprovechar ese papayazo. Entonces, cuando tú tienes esos pensamientos aquí adentro, con base en el sistema de este mundo, lo que empieza a hacer la palabra de Dios y el Espíritu de Dios te ayuda a depurar, a filtrar, a que entiendas que esa no es la forma en que tú debes pensar. Porque como tú piensas, tú vives. Como tú piensas, tú reaccionas. Entonces, mira lo sencillo. A lo bueno, hoy en día, se le dice malo, y a lo malo, se le dice bueno. Está escrito en Isaías, ¿te acuerdas? Y lo vemos. Entonces, la palabra de Dios dice, no mientas, pero las personas dicen, ¿y qué de malo tiene decir una mentira si estoy justificándome para quedar bien?
¿Ves? Y mientras tú sigas pensando acá que no hay nada de malo en decir mentiras y que tú la única forma que tienes para justificarte en la vida es con mentiras, pues mira por el camino que vas en tu pensamiento. Es un camino pelado, ya lo sabes, ya lo conoces. Ese es el camino que siempre has escogido, el camino pelado de mentir. Y comienza acá en tu pensamiento. Ahora, hacer el cambio y hacer el clic es lo que nos cuesta, porque realmente uno dice, pero es que si yo digo la verdad, voy a tener problemas. Vas a tener más problemas si sigues pensando que vivir de mentiras está bien. Y así con una cantidad de formas de vivir, ¿ok? Las mentiras empiezan acá, en nuestra forma de pensar. Entonces, Romanos 12:2 nos dice, no, cambien por medio de la renovación de su entendimiento, de su pensamiento, de su mente, de su cerebro. Entonces, en la medida en la que yo empiezo a interiorizar la palabra de Dios, empieza a cambiar mi forma de pensar, mis pensamientos, mi forma de vivir, mi forma de entender la vida, de cómo reacciono, de a lo que le estoy apuntando. Entonces, piénsalo, voy a poner 3 situaciones que tienen que ver con esto de renovar el pensamiento. Piensa, ¿qué haces tú? ¿Qué hiciste esta semana cuando te sentiste aburrido o cansado o irritable o desanimado? ¿Qué es lo que haces tú? Lo que sea que hagas tú es eso, esa imagen que ves ahí. Ese camino pelado que ya está así en tu pensamiento. Y mira cosas que suceden. Es que ya cuando una persona dice, me cansé de esta situación, uy, eso es peligroso, ¿no? Porque cuando una persona dice que se cansó, ¿qué hace? Entonces ahí viene la situación. ¿Qué haces tú cuando te cansas? ¿Mandas todo a la porra? ¿Gritas? ¿Dices groserías y tratas mal a las personas porque esa es tu forma cuando te cansas? O sea, lo que estoy diciendo es que es normal que nos vayamos a aburrir, a cansar, que cosas nos irriten y nos desanimen. Es normal, hace parte de ser seres humanos. El cambio, la diferencia es qué es lo que alimentas aquí cuando dices me cansé. Me cansé, por ejemplo, piénsalo nosotros, todas las personas casadas. Es que me cansé de esta situación. Entonces, ¿qué vas a hacer? Lo que todas las personas hacen, decirme divorcio. ¿Eso es lo que haces cuando te cansas? ¿Pensar en divorcio? Entonces, aquí es donde el Espíritu de Dios nos está diciendo, si renuevas tu forma de pensar, vas a entender que cuando te cansas de una situación, puede haber otra forma de solucionar. Hay otro pensamiento, ¿ok? Cuando estás irritable, es que estoy irritable y tú lo sabes cuando estás irritable, ¿cierto? Todo te molesta, te pones quisquilloso, nada te gusta, contestas mal, miras mal. Vas a seguir transitando ese camino pelado de tu irritabilidad y los demás se lo tienen que aguantar porque de malas. O vas a empezar a entender qué es lo que la palabra de Dios te dice que debes hacer cuando estás irritable. Es normal que estoy irritable, claro. Me ha tocado trabajar duro, me ha tocado salir a tomar el bus, estoy cansado. Ok, ¿y qué puedes hacer diferente? Pero mientras sigas aquí justificando porque estoy irritable, los puedo mandar a todos al carajo, pues ese es el camino pelado por el que siempre vas a andar. ¿Y qué haces cuando estás desanimado? ¿Sabes? Me encantó. Una de las cosas que leí es, una de las herramientas que más utiliza Satanás con nosotros los cristianos es el desánimo. No que él lo produzca, ¿ok? No, no, no. Que nosotros nos permitimos desanimarnos y él lo usa como una herramienta. ¿Qué haces tú cuando estás desanimado? ¿Cómo buscas animarte? Y ahí es donde tú tienes que ver. Ok, me pongo a escuchar música o me pongo a tomar o salgo a la calle o saco la tarjeta de crédito y me voy a hacer compra. ¿Qué haces cuando estás desanimado? ¿Cómo buscas animarte? ¿Ok? ¿Qué es lo que tu pensamiento te dice? Estás desanimado. Ve y haz esto. ¿Ok? ¿Qué es lo que haces cuando estás desanimado? Te enfrascas en ti mismo y te da más rabia y te deprimes y no quieres nada.
¿Qué es lo que piensas acá? Ese es el camino pelado de siempre de tu pensamiento. Entonces, puedes seguir quedándote ahí haciéndolo repetitivo y seguir pelando aquí en tu cerebro así ese camino, o puedes entender que nos dices que si renovamos el pensamiento por medio del Espíritu Santo, volvemos a esta zona verde, así vuelve a estar nuestro pensamiento. Y mira la paz y la tranquilidad que nos transmite esta figura o esta imagen. Mira nada más la anterior. Quiero que lo mires. Este eres tú cuando estás alimentando todo, ¿ok? Ese pensamiento de pelar ahí. Mira la diferencia cuando el Espíritu de Dios nos dice, yo te puedo renovar de adentro hacia afuera. Es un cambio que quiero hacer en ti, una transformación. Entonces, hay un pasaje que se encuentra en 2 Corintios 10, capítulo 5, versículo 5. Yo quiero que lo busques si tienes la oportunidad ahí, o si no que lo apuntes para que lo busques luego. Pero la parte que me interesa de este versículo es la segunda o la tercera parte, que dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Es decir, acá nos deja muy claro qué es lo que nosotros tenemos que hacer con nuestros pensamientos. ¿Okay? Lo que debemos hacer, que nos dice acá, dice, llevarlo cautivo, o sea, encarcelarlo. Eso es lo que nosotros debemos hacer con los pensamientos que no honran al Señor Jesús. Simplemente que los estamos permitiendo que sea algo de nuestra mundanalidad. Entonces lo que nos dice aquí es que debemos identificar primero ese pensamiento pecaminoso. ¿Okay? Volvemos a lo mismo. ¿Qué haces cuando te aburres, cuando te enojas, cuando te desanimas, cuando estás irritable? Ese pensamiento tú lo tienes que identificar. Me dan ganas de eso, identifícalo. ¿Ok? Y lo que nos dice aquí la palabra de Dios es que debes encarcelar ese pensamiento pecaminoso con la palabra de Dios. Ahí es donde está la clave para todos nosotros. Porque no es bueno, voy a poner música que me tranquilice. Eso puede funcionar. O voy a hacer un poquito de ejercicio. Eso puede funcionar. O voy a salir. Está bien. Pero lo importante aquí es que nos dice que es por medio de la palabra de Dios que tú vas a renovar tu pensamiento para que la próxima vez, entonces tú reacciones como reaccionaste esta vez. Si tú tienes escrito ahí, por nada se afanen, sino oren por todo. Ok, voy a orar. Si ves cómo en ese momento el pensamiento que te decía, preocúpate, ponte ansioso, desespérate, ahora estás diciendo voy a orar y oras. La próxima vez tu cerebro va a recordar esa zona verde y es hay que orar. Pero si vuelves y te pones irritable y vuelves y escoges ese camino pelado, pues eso es lo que siempre ha hecho tu pensamiento. Pero cuando tú dices, es lo que me dice la palabra de Dios, es confíe, no tema, espere, ore, pues eso es lo que voy a hacer. Entonces, cuando lo hago, realmente me doy cuenta que lo que nos dice acá, ¿cierto? Nos dice que debemos llevar ese pensamiento a la obediencia a Cristo. Si te das cuenta, no es a un mantra, no es algo que tú repites por allá no, es algo que dice, es que es Jesús el que me va a dar a mí la fuerza para que realmente las cosas cambien en mi forma de pensar. Entonces, yo quiero compartir contigo un pasaje que hace un tiempo atrás yo compartí, que para mí ha sido ese pasaje que me ha permitido, cada vez que pienso algo que no me cuadra, que mi carne se quiere ir por ahí, que pienso, bueno, ¿cómo voy a vivir acá? ¿Cómo voy a hacer? Qué pena si se escucha ahí, pero están vendiendo algo. Me encantó este pasaje en 2 de Pedro 1:3. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder.
Es decir, cuando yo pienso en cómo vivir acá, mientras estoy en mi carne, una vida que agrade a Dios, me dice que ahora que yo tengo el Espíritu de Dios, Él me ha dado a mí todo para vivir la vida que le agrada a Él. Me encantó esta versión, dice, Dios utilizó su poder para darnos todo lo que necesitamos y para que vivamos como Él quiere. Dios nos dio todo eso cuando nos hizo conocer a Jesucristo. Por medio de Él nos eligió para que seamos parte de su reino maravilloso. Es decir, cuando a mí viene el pensamiento de choque, de, pero ¿será que debo hacer esto o no lo debo hacer? ¿O cómo debo obrar? ¿O cómo debo responder? ¿O qué será? Lo que la palabra de Dios, el pensamiento que viene es, recuérdalo, ya tienes todo lo que necesitas para vivir la vida acá y la vida que agrada a Dios. Tienes todo. No tienes que inventarte nada, no tienes que inventarte la rueda, no tienes que empezar a, será que esto? No. Tengo el Espíritu de Dios en mí para decirle, ¿qué necesito hacer ahora? Guíame, muéstrame, ilumíname, ¿no? Muéstrame qué es lo que debo hacer. Entonces, a mí personalmente este pasaje ha sido esa verdad que lleva a que yo encarcele esos pensamientos mundanos cuando llegan a mí. Este pasaje es el que me ha ayudado. Yo quiero y te animo a ti a que descubras cuál es ese pasaje de la palabra de Dios con el que tú vas a encarcelar los pensamientos mundanos, los pensamientos que te llevan a alimentar los deseos de los ojos, los deseos de la carne y los deseos de una vida hueca. ¿Con qué pensamiento de Dios? ¿Ves? Yo no te puedo dar un pasaje, tienes que ser algo en lo cual tú lees la palabra de Dios y tú sabes, cuando yo recuerdo esta verdad de la palabra de Dios, ese pensamiento mundano en mí queda encarcelado. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Es la verdad para encarcelar esa mentira que yo estoy escogiendo o queriendo creer. Entonces, cuando nosotros podemos verlo de esta forma, nos damos cuenta, y aquí quiero mencionar un concepto, y es que mencioné hace poco, y es, nosotros estamos en un entrenamiento espiritual, ¿ok? Y ese entrenamiento empieza acá, en nuestra mente, ¿ok? Es con qué estás entrenando tus pensamientos con la palabra de Dios, o si no lo estás entrenando. Tú eres el único que lo sabes, pero ese pensamiento debe ser entrenado a eso mismo que estamos hablando, a entender que en la medida en que tú estás lleno de la palabra de Dios, el pensamiento de Dios es lo primero que viene a ti. Entonces, en la química han descubierto que nosotros tenemos acá en nuestro cerebro algo que se llama neurotransmisores, que lo que hacen es que se activan y liberan químicos que nos hacen sentir bien, y cuando nos hacen sentir bien, queremos que se repitan, independiente de cómo se llame, dopamina, serotonina, endorfinas, oxitocina, eso no importa. Lo importante es que la ciencia ha descubierto que cuando tú realizas ciertas actividades, tu cerebro le gusta y quiere que lo vuelvas a hacer. ¿Ok? Así nos creó Dios. Eso se libera aquí adentro, se libera en unas sustancias químicas que tu cerebro dice, hazlo otra vez, para bien o para mal. Por eso, inhalar droga o emborracharse, que es otra droga, es pegarse una dopada. ¿Okay? Es algo que tu cuerpo dice, otra vez, pero esta vez más, emborráchate más, que quedes enlagunado. Eso es lo que tu cuerpo pide. Pero hay otras cosas que tu cuerpo también dice, síguelas haciendo. Por ejemplo, abrazar. ¿No? Llevamos un año en que tenemos abrazos acumulados y nuestro cuerpo está diciendo, en nuestra mente, abraza, queremos abrazar. ¿No? Y yo con los que me encuentro, que nos hemos encontrado, es como, nos abrazamos, no nos abrazamos, venga para acá, nos damos un abrazo, porque cómo no vamos a abrazar. Y nuestro cerebro dice, sí, vuélvelo a hacer. Abrazar es chévere. ¿Sí? O ser generoso.
eso genera, eso activa aquí unos químicos que dicen, vuélvelo a hacer. O agradecer, ¿ok? Ser agradecido, ser consciente de que estoy diciendo, Dios, gracias. Gracias por tu presencia, gracias por esto, gracias. Y mi cerebro dice, vuélvelo a hacer. Me gustó eso que sentí acá, vuélvelo a hacer. O caminar por zonas verdes. Es cierto, genera aquí en nuestro cerebro unos químicos que dicen, me gusta que camines por ahí, es chévere. No que te fumes la zona verde, que camines por una zona verde. Uno que he hecho énfasis toda la cuarentena y sigo haciendo énfasis, mis queridos amigos, dormir 7, 8 o 9 horas en el horario desde las 10 de la noche. ¿Ok? No dormir cuando a ti te parece en el día, sino dormir de noche. Eso en tu cerebro genera químicos que dicen, ese es me gusta eso, hazlo. ¿Ok? Entonces, si te das cuenta, hay una cantidad de situaciones que nosotros hacemos que nuestro cerebro aquí dice, vuélvelo a hacer, vuélvelo a hacer. Y aquí por eso te puse este gráfico. Tú lo puedes buscar, yo no me lo estoy inventando. Recordar momentos chéveres, ¿ves? Así como tú puedes escoger recordar momentos hartos y tu cerebro también acá genera unas emociones que dicen, ¿sabes? Me gusta cuando te pones triste porque te lloras y te deprimes y te pones mal y eso te gusta porque te encanta sentirte víctima. Pero también cuando recuerdas otras cosas, tu cerebro dice, pero me gusta más ese, cuando recordaste lo chévere y lloraste de alegría. O cuando reíste con otras personas, ¿no? Cuando cantaste, ¿cierto? O sea, hay una serie de actividades que nuestro cerebro acá dice, repítelas, son chéveres. ¿Okay? Entonces, la palabra de Dios también nos anima a nosotros a lo mismo. Y es a entender que busquemos todo aquello que es guiado por el Espíritu de Dios a hacernos sentir que es algo en lo cual se liberan, digámoslo así, como, o que más bien nuestro cerebro está siendo entrenado a que lo vuelva a sentir. Entonces, quiero que busques, por favor, Filipenses 4:8. Porque Filipenses 4:8, mientras tú lo buscas, es nuestro gimnasio mental y es nuestra gimnasia mental. ¿Ok? Eso es lo que quiero que entiendas. Porque yo me puedo quedar y darte una lista con una cantidad de cosas y decir, mira, esto es lo que tienes que hacer y esto es lo que tienes que hacer y esto es lo que tienes que hacer. No, míralo tú con base en esto y decide tú qué es lo que vas a hacer, ¿sí? ¿A qué le vas a apuntar? ¿Qué es lo que aquí adentro vas a entrenar tu pensamiento para que esa sea tu gimnasia mental en ese gimnasio mental? Paréntesis, ¿se está cortando un poco la señal mía o no? ¿O está bien? Está bien, ok, listo. Bueno, Filipenses 4:8 dice, consideren todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, ¿en esto qué? Todos díganlo conmigo, en esto pensemos, nos dice, pensad. Entonces tú eres el que escoges. Entonces yo, si te das cuenta, yo no te estoy satanizando el Netflix, el Netflix. Yo te estoy diciendo, es verdadero, es respetable, es justo, es puro, es amable lo que ves ahí. Yo no te estoy satanizando la música, yo te estoy diciendo, es algo que realmente te anima a pensamientos puros, justos, respetables, dignos de alabar. ¿Ves? Me encanta esto, porque es que ahí el malo no es el pastor, es tu problema. Tú eres el que decides qué vas a ver con estos ojitos, qué vas a escuchar con estos oídos y qué vas a pensar y alimentar aquí. Ese es tu problema.
Y si tú lo tienes claro y tú dices, no, ese es mi filtro, genial. Este es el entrenamiento que nosotros tenemos que tener. Este es nuestro gimnasio mental y nuestra gimnasia mental. Todo lo verdadero, respetable, justo, puro, amable, digno de adoración, todo lo que se pueda elogiar. ¿Sí te das cuenta? Yo me puedo quedar aquí toda la mañana dándote ejemplo tras ejemplo de cosas que no son. O tú puedes escoger saber qué es realmente lo que tú debes decir. ¿Sabes? Eso no me alimenta bien mi pensamiento. Eso son carbohidratos para mi pensamiento. Eso es harina para mi pensamiento. Necesito proteína, necesito verduras, necesito fruticas. ¿Entiendes? Porque es un entrenamiento. Entonces, todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo amable. Y acá, aquí donde dice, en esto pensad, es la palabra meditar. ¿Ok? Y quiero terminar con esto esta mañana. Meditar. Ahora, si tú eres nuestro invitado y tú piensas, ok, meditar, yo pienso que es como lo dicen las religiones orientales, o el yoga, o todas esas vainas. Es, deja tu mente en blanco, no pienses en nada. Eso no es meditar en la palabra de Dios. ¿Ok? Porque así es vaciar tu mente. Si te das cuenta el cambio que es con la palabra de Dios, meditar es llena tu mente, tus pensamientos, ocúpalos con cosas que agradan a Dios, comenzando por su palabra. Eso es meditar, es llenar tu mente, ocupar tu mente con pensamientos de Él, de Él. Y aquí está el filtro, Filipenses 4:8. Todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que sea digno de admirar. ¿Ok? Eso es meditar. No requiere que te pongas en posición de loto ni que cierres. No, tú puedes ir en el bus escuchando la palabra de Dios. Música que te transmite la palabra de Dios. ¿Ok? Una charla que te hable acerca de Dios. Es ocupar tu mente, llenar tu mente con las cosas de Dios. ¿Ok? Entonces, date cuenta cómo cambia. Es un cambio que se genera ahí. ¿Ok? Entonces, quiero terminar con eso esta mañana. Y, y, y quiero animarnos, que se me hizo esto. Ya. Quiero animarnos a una cuestión y es, mira, todo el tiempo estás siendo bombardeado a pensar lo que otras personas que no conocen de Dios quieren que tú pienses y que te metas acá. ¿Ok? El único que decide qué es lo que realmente es Filipenses 4:8 en tu vida, eres tú. Esa es tu decisión. Y ojalá que busques que sea con Dios, de Dios, por Dios, para Dios. ¿Ok? Esa es tu decisión. Hasta ahí llego yo. Gracias a Dios no soy el Espíritu Santo, pero Él sí. Él es el que te va a animar a ti a pensar diferente, a que haya un cambio acá, que sea como esa zona verde, que no está pelada, sino que realmente cada vez que escoges hacerlo a la manera de Dios, te trae la paz de Dios de esa zona verde como lo estudiamos hoy. Entonces quiero terminar orando. Señor, gracias por tu palabra hoy. Gracias porque es viva, real y eficaz. Y Señor, gracias por cada persona que está escuchando. Ruego que tu palabra sea real en nuestras vidas y que realmente seamos animados esta semana a recordar lo que leímos en Filipenses 4:8. Señor, gracias porque nos conoces mejor que nadie y gracias porque pusiste este versículo ahí de una forma tan magistral, tan poderosa, para que sea nuestra responsabilidad, seamos nosotros el filtro y no
no necesariamente tener que ir a otras personas a preguntar, sino que el filtro está ahí. Y por medio de ti, Espíritu Santo, podamos filtrar. Gracias, Señor, por eso. Gracias por nuestros invitados. Ayúdalos en sus dudas, en sus preguntas, en lo que esta charla les generó. Permite que la persona que les invitó pueda ser de claridad para ellos hoy, Señor, y pues también que tu obrar, Espíritu Santo, en ellos los anime a que te puedan llegar a conocer a ti, Señor Jesús. Señor Jesús, gracias por tu presencia en medio nuestro. En tu precioso nombre. Amén.